Hola a todos, bienvenidos a MathBestia. En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio que tenemos aquí. Suponga que el conjunto de las AI, donde I pertenece al conjunto I mayúscula, y el conjunto de las BI, donde I también pertenece a I mayúscula, son familias de conjuntos indexadas. Es cierto que la unión de la diferencia de AI y BI es igual a la unión de AI menos la intersección de BI. Si no es así, encuentre un contraejemplo. Bueno, recordemos que dos conjuntos son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. Es decir, estos dos conjuntos serán iguales si se cumplen dos condiciones. La primera condición es que la unión de AI menos BI debe ser un subconjunto de la unión de AI menos la intersección de BI. Y la segunda condición es que la unión de AI menos la intersección de BI debe ser un subconjunto de la unión de AI y BI. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, los conjuntos no son iguales. Vamos a intentar demostrar cada una de estas dos condiciones por separado, y si alguna no la podemos demostrar, buscaremos un contraejemplo. Empecemos con la primera. Para esto, el primer paso será reescribir nuestra conclusión de acuerdo con la definición de subconjunto. Una vez hecho esto, vemos que la primera estructura lógica es un cuantificador universal, de modo que introducimos un elemento arbitrario X a nuestras hipótesis para trabajar con él durante toda la demostración, y lo que sigue ahora es demostrar que el condicional es cierto para este elemento arbitrario. La estructura de la prueba sería la siguiente. Sea X un elemento arbitrario. Luego colocaríamos la prueba de que el condicional es verdadero para este X arbitrario, y concluiríamos con la frase, como X fue arbitrario, entonces para todo X se cumple el condicional. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es demostrar el condicional. Para ello, vamos a convertir a esta proposición en hipótesis, y la proposición del lado derecho se convertirá en nuestra nueva conclusión. Si tienes duda en este paso, puedes ver mi video sobre cómo demostrar un condicional. La estructura de la prueba agregando este paso sería la siguiente. En la parte donde tengo que demostrar el condicional, escribimos: suponga que X pertenece a la unión de la diferencia de AI y BI. Luego escribiríamos la prueba de que X pertenece a la unión de AI menos la intersección de BI. Y concluiríamos con la frase, por lo tanto, el condicional es válido. Ok, ahora hay que entender qué quiere decir nuestra conclusión. Para ello, vamos a recordar la definición de la diferencia de dos conjuntos. Como X pertenece a la diferencia de estos dos conjuntos, entonces X pertenece a la unión de AI y X no pertenece a la intersección de BI. Vamos a reescribir de esta forma la conclusión. Recordemos también cuál es la definición de unión para una familia indexada. La unión de AI, cuando I pertenece al conjunto I mayúscula, se define como el conjunto formado por todas las X, tal que existe una I dentro de I mayúscula para el cual X pertenece a AI. O en términos simples, si X pertenece a la unión de las AI, entonces X pertenece a al menos un conjunto dentro de la familia. Como queremos demostrar que nuestro X arbitrario pertenece a este conjunto, vamos a probar que existe una I perteneciente a I mayúscula, tal que X pertenece a AI. Date cuenta de que si logramos demostrar que existe esta I, entonces habremos probado que X pertenece a la unión de AI. Por definición, estas dos expresiones son equivalentes. Vamos a escribir solo la segunda para tener claro qué es lo que estamos buscando. Ahora hagamos lo mismo con la intersección de BI. La intersección de los conjuntos BI, cuando I pertenece a I mayúscula, se define como el conjunto de X tal que para todo I perteneciente a I mayúscula, X pertenece a BI. Es decir, si X pertenece a la intersección de la familia, entonces X pertenece a todos los conjuntos dentro de la familia. Como queremos demostrar que es falso que nuestro X arbitrario pertenece a la intersección de BI, entonces vamos a escribir que es falso que para todo J dentro de I mayúscula, X pertenece a BJ. Aquí uso la variable J porque ya usé la variable I. Recuerda que por lo general es un poco más difícil demostrar enunciados en su forma negativa, por lo que usaremos una equivalencia de cuantificadores, la cual puedes ver en mi video sobre el cuantificador existencial. Ahora vemos que tenemos que demostrar que existe un elemento J perteneciente a I mayúscula,
para el cual X no pertenece a BJ. Muy bien, ya tenemos nuestras dos conclusiones reescritas de manera entendible. Lo que sigue ahora es trabajar las hipótesis para intentar demostrar las conclusiones. Como ya vimos, por definición de unión de conjuntos, nuestra hipótesis nos dice que existe una I perteneciente a I mayúscula, tal que X pertenece a AI menos BI. La definición de unión de conjuntos garantiza la existencia de este elemento I, al que llamaremos I0, donde I0 pertenece a I mayúscula y X pertenece a AI0 menos BI0. Nuevamente, por definición de diferencia de conjuntos, X pertenece a AI0 y X no pertenece a BI0. Y ya tenemos nuestras hipótesis reescritas de mejor manera. Ahora es muy fácil ver cómo las hipótesis nos dan la respuesta a la conclusión que buscamos. Si hacemos que I sea igual a I0, entonces como X pertenece a AI0, habríamos justificado la primera conclusión. Y si hacemos que J sea igual a I0, entonces habríamos justificado la segunda conclusión. Como ya tenemos justificada la conclusión, podemos escribir la prueba final siguiendo la estructura de la prueba que ya construimos. Sea X un elemento arbitrario. Supongamos que X pertenece a la unión de AI menos BI, de modo que podemos elegir I0 perteneciente a I mayúscula, tal que X pertenece a AI0 y X no pertenece a BI0. Como X pertenece a AI0, entonces X pertenece a la unión de AI. Como X no pertenece a BI0, X no pertenece a la intersección de BI. De modo que X pertenece a la diferencia de la unión de AI y la intersección de BI. Como X fue arbitrario, la unión de AI menos BI es un subconjunto de la unión de AI menos la intersección de BI. Muy bien, con esto ya resolvimos la mitad del problema. Ahora falta demostrar que la unión de AI menos la intersección de BI es un subconjunto de la unión de AI menos BI. La estrategia para demostrar esto será exactamente la misma. Primero escribimos la definición de subconjunto. Luego introducimos un elemento arbitrario X y suponemos que X pertenece a la unión de AI menos la intersección de BI, con lo que nos queda demostrar que X pertenece a la unión de AI menos BI. De modo que tenemos que probar que existe una I perteneciente a I mayúscula, tal que X pertenece a AI menos BI, o sea, que existe una I en I mayúscula, tal que X pertenece a AI y X no pertenece a BI. Del otro lado, nuestra hipótesis nos dice que X pertenece a la unión de AI y que X no pertenece a la intersección de BI. Aquí hay que tener mucho cuidado y no confundirse. Como X pertenece a la unión de AI, entonces existe una I en el conjunto I mayúscula, tal que X pertenece a AI. Y como X no pertenece a la intersección de BI, entonces existe una J dentro de I mayúscula, tal que X no pertenece a BJ. Fíjate cómo usé la variable J porque ya había usado la variable I. Date cuenta de que I y J pueden no ser iguales. Y aunque no sean iguales, se seguiría cumpliendo que X pertenece a la unión de AI y que X no pertenece a la intersección de BI. Vamos a llamar I0 al elemento para el cual X pertenece a AI0. Y vamos a llamar J0 al elemento para el cual X no pertenece a BJ0. Nuestra conclusión nos dice que tenemos que encontrar un I, o si prefieres vamos a llamarlo K. Tenemos que encontrar un elemento K que pertenezca a I mayúscula, tal que X pertenezca a AK y X no pertenezca a BK. Date cuenta cómo en este caso el elemento K sí tiene que ser el mismo para ambas proposiciones. Para poder encontrar este elemento, la I y la J de nuestras hipótesis tendrían que ser iguales, pero nada nos asegura que son iguales, de modo que no podemos demostrar la conclusión. Como no podemos demostrar la conclusión, lo más probable es que la unión de AI menos la intersección de BI no sea un subconjunto de la unión de AI menos BI. Lo que sigue entonces es encontrar un contraejemplo, es decir, vamos a encontrar un elemento de la unión de AI menos la intersección de BI que no sea un elemento de la unión de AI menos BI. Para encontrar el contraejemplo, vamos a ver qué es lo que falla en la demostración. Podemos ver que lo que falla es que no podemos encontrar un K para el cual se cumplan estas dos condiciones. Como no podemos encontrar este K, seguramente esta conclusión es falsa.
Vamos entonces a construir un enunciado en el que la conclusión sea falsa. La falsedad de esta conclusión implica que para todo k en I mayúscula, x no pertenece a AK o x pertenece a BK. O equivalentemente, para todo k en I mayúscula, si x pertenece a AK, entonces x pertenece a BK. Si no entendiste estos últimos pasos, en la descripción te dejo enlaces a mis videos donde explico dichas equivalencias. Bueno, ahora que sabemos cómo debe ser el contraejemplo, vamos a construirlo. Primero hagamos que A sea el conjunto formado por I y por I más 1. Esto es para hacerlo simple, pero puedes usar cualquier conjunto. Y hagamos que el conjunto I mayúscula lo formen los números 1 y 2. Ahora la clave está en construir al conjunto B. Vemos que para que la conclusión sea falsa, todo elemento de A debe ser un elemento de B. De modo que si hacemos que B sea el conjunto formado por I y por I más 1, habremos cumplido con dicha condición. Estos serían los conjuntos A de forma explícita, y estos serían los conjuntos B. La unión de AI sería el conjunto formado por el 1, el 2 y el 3, mientras que la intersección de B sería el conjunto formado por el número 2. De modo que la unión de AI menos la intersección de BI es el conjunto formado por el 1 y el 3. La diferencia de A1 y B1 es el conjunto vacío, y la diferencia de A2 y B2 también es el conjunto vacío, por lo que la unión de AI menos BI es el conjunto vacío. Y ahora es muy fácil ver cómo la unión de AI menos la intersección de BI no es un subconjunto de la unión de AI menos BI. Entender el por qué no funciona un teorema nos facilita encontrar estos contraejemplos. De hecho, una vez entendido esto, podríamos encontrar infinitos contraejemplos. Con esto ya estaría resuelto el ejercicio. Si tienes alguna duda, escríbelo en los comentarios. De cualquier forma, en el siguiente video resolveré un problema muy similar a este para practicar más. Además, en el artículo de este video, coloqué otro ejercicio por si quieres dominar más este tema. No olvides suscribirte para seguir aprendiendo.